Así que comenzamos con la introducción de hoy y te pido que para ello puedas abrir tu Biblia en primer lugar en Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, vamos a leer aquí un par de versos y luego nos vamos a ir a Segunda de Timoteo siempre y cuando el tiempo me dé para ello. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 15 y 16. Dice así: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Fíjate lo que dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Quédate con ese verbo, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí el apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo ha escrito cosas en cartas anteriores que son difíciles de entender. Recordemos que Pablo recibe una revelación maravillosa acerca de la justicia de Dios por la fe en Cristo, acerca de la obra completa de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, que hace que Pablo lleve ese mensaje por todo el mundo conocido y que hace que Pablo sea al final denominado el apóstol de los gentiles, porque es donde él pudo abrir más iglesias con el favor de Dios. Y de hecho, todo el tema del Evangelio maravilloso de Jesucristo produce, y Pedro aquí lo que está hablando lo hace con conocimiento de causa, porque él llega a tener un pequeño enfrentamiento con Pablo, que el mismo Pablo relata en Gálatas capítulo 2, en el que ellos se enfrentan precisamente por la falta de comprensión de algunos del Evangelio de Jesucristo, o lo que Pablo denomina en Hechos 20 el Evangelio de la gracia, el único Evangelio que existe realmente. Y Pedro dice, es cierto, escuchen, es cierto que Pablo ha escrito diferentes cosas, nos ha venido hablando de diferentes temas y que algunas de estas cosas son difíciles de entender. Pero el problema con todo esto es que hay algunos indoctos e inconstantes que lo que hacen es torcer. La palabra torcer o el verbo torcer en otra versión habla de torturar la escritura. Torcer tiene que ver con no interpretar correctamente. Es tan sencillo como eso. Fíjate qué importante es el tema de la interpretación. Creo que todos nosotros hemos vivido, o quizá había un juego que jugábamos de niños que era el del teléfono descompuesto, ¿no? El teléfono que nos poníamos todos en fila y una persona le decía al oído una frase o una historia y la frase iba corriendo y cuando llegaba a la otra punta la cosa había cambiado, pero de forma tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es una interpretación incorrecta. Entonces, nosotros vemos que el apóstol Pedro nos habla de gente que lo que hacía era torcer para su propia perdición todo aquello que Pablo les había venido enseñando. Es verdad que había cosas que eran difíciles, dice Pedro, pero el problema es que algunos las cogían y las torcían. Y eso es interpretar incorrectamente lo que recibían de Pablo. Y eso es lo que lamentablemente vemos que ocurre hoy en día, porque ya ocurría en estos tiempos. O sea, hay cosas que no se van a inventar porque ya están inventadas. Y si en estos tiempos había gente que cogían las enseñanzas de Pablo y las torcían, también hoy hay personas que cogen las enseñanzas de la palabra y las tuercen. Por eso, el ser movido a comenzar este estudio de enseñanza para que todos y cada uno podamos crecer en la interpretación correcta de las escrituras, con el propósito, como decía, que nosotros podamos entender mejor y disfrutar mejor de cómo interpretamos la Biblia, pero también para que no seamos engañados. Pablo en sus cartas habla de una forma muy clara y muy rotunda y siempre da un toque de alerta a los creyentes que leían sus cartas en las diferentes iglesias diciéndoles estén atentos, tengan cuidado, cuídense, no se dejen engañar. Porque hay personas que van a querer torcer las escrituras, hay personas que van a querer engañar a la gente y es por eso que es necesario que nosotros cada vez crezcamos más y más en conocimiento, en entendimiento, pero sobre todo que crezcamos más y más
en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo que va a producir el hecho que yo aprenda a interpretar correctamente las Escrituras? Que no voy a ser engañado, que no voy a ser manipulado, que no voy a ser llevado, como dice Efesios capítulo 4, por todo viento de doctrina y por estratagemas y filosofías de hombres que no están basadas en la realidad de Cristo. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Otra versión dice lo siguiente: que sabe analizar y exponer correctamente la palabra de Dios. Repito, que sabe analizar y exponer correctamente la palabra de Dios. Hay versiones que en vez de utilizar el verbo usar, como dice aquí la Reina Valera 60, estoy leyendo Reina Valera 60, y dice que usa bien la palabra de verdad, hay otra versión que dice que corta bien la palabra de verdad. Fíjate qué interesante, que corta bien, que traza bien la palabra de verdad, que aprende a dividir correctamente. Entonces nosotros necesitamos entender, y como aprendí en una ocasión de un hombre de Dios, que él decía, necesitamos saber leer entre líneas. ¿Y qué significa eso? Significa que si aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, que es una carta ministerial, es una carta pastoral, y le está diciendo, aprende a usar bien la palabra de verdad, quiere decir que hay gente que no la usa bien. Eso es leer entre líneas. O sea, si no, no sería necesario que Pablo hablara de esa manera. Pero Pablo dice, usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque obviamente hay gente que no sabe usarla bien, o como dice la versión que hemos leído antes, que no sabe analizar y exponer correctamente la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y eso es lo que vamos a tratar en estos vídeos, eso es lo que vamos a tratar en este estudio. Aprender a usar bien la palabra de verdad, aprender a analizar y exponerla correctamente, aprender a interpretar correctamente las Escrituras, pero repito, siempre desde la base, siempre desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. Cuando nosotros leemos aquí en el verso de 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 la expresión usar bien, en griego significa ortotomos, o la palabra en griego mejor dicho es ortotomos, que significa cortar derecho, cortar bien las piedras para colocarlas en el edificio. Es decir, la palabra ortotomos es una palabra compuesta que viene de ortos, que significa O-R-T-H-O-S, construir un edificio con paredes enteras y sanas, y también la palabra temmo, T-E-M-N-O, que significa cortar en línea derecha, construir un camino derecho, dividir de un modo igual o arar derecho. Entonces, fíjate que aquí nos está hablando acerca de la importancia de dividir correctamente. Por eso hablamos de, sí, vamos a aprender a interpretar las Escrituras, pero con una óptica de Jesucristo. ¿Para qué? Para dividir correctamente los pactos. Para dividir correctamente, sobre todo, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. No, como veremos más adelante, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque normalmente si tú tienes una Biblia parecida a esta, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo sueles tener dividido ya. ¿Ves? Pone el Nuevo Testamento. Esto ya suele estar así. No, lo que vamos a aprender a dividir es el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Para que aprendamos cómo yo debo interpretar desde la posición en la que estoy de este nuevo pacto todo lo que sucedió en el antiguo pacto. Porque recordemos, y no quiero avanzarme mucho a todo lo que está por delante, pero algo que aprendí de un hombre de Dios que me ayudó muchísimo, muchísimo, es entender que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, vemos a Jesucristo oculto. Pero en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto vemos a Jesucristo revelado.
Entonces, ¿la clave quién es? La clave es nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si vamos a interpretar las Escrituras, si vamos a aprender y vamos a profundizar un poquito más en el estudio de la palabra, debemos hacerlo entendiendo quién es la clave, quién es el eje, quién es el que une desde Génesis hasta Apocalipsis, quién es el que une todas y cada una de esas escrituras. ¿Cuál es la unión perfecta que nace en Génesis? Por favor, que se entienda bien cuando digo que nace en Génesis y que acaba en Apocalipsis. Bueno, la unión perfecta de este libro que nosotros tenemos llamado Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Dios hecho hombre, el Verbo que siempre ha existido porque es Dios. Pero es quien une todas las escrituras. Y por lo tanto, si yo voy a leer la palabra, voy a estudiar la palabra, voy a hacer devocionales, estudios personales, lo que sea, debo hacerlo entendiendo que la clave de todo es Jesucristo y que todas y cada una de las escrituras siempre, siempre me van a apuntar hacia Él. Siempre, siempre me tienen que llevar a Jesucristo.